Estamos de vuelta aquí en la segunda división de fútbol playa, Grupo A, para cerrar una mañana muy bonita del deporte más emocionante del mundo. Alicante San, Bahía de Mazarrón. Vaya partidazo el que tenemos aquí en Mazarrón para cerrar esta jornada mañanera donde venimos de un auténtico partidazo entre Mazarrón Fútbol Base y Black Wolf Academy. También la victoria de los Alcázares esta mañana a apertura a las 9 con Collerense. Así que el partido está así, porque juega Bahía de Mazarrón 14 puntos y Alicante San 12. Están pegaditos en la tabla. Están buscando encontrar la oportunidad de ver quién se puede acercar a ese grupo de cabeza con Torrejón, con Barcelona, con Benidorm. Así que todo preparado en un partido, como decimos, muy bonito y donde se está efectuando ya el sorteo de campos. Vemos el equipo de Alicante San. El equipo dirigido por Ángel López, que estaba efectuando ese saque, ese sorteo para ver si podían iniciar el partido. El colegiado esperando con la bola para aprovechar. Ahí vemos a Mario Ruiz. Preparado para efectuar el saque. Bahía de Mazarrón. Turno para defender este último partido de la mañana. Está el colegiado ahora dirimiendo. Para efectuar el saque y Alicante, que está ya preparado para el primer golpeo del partido. Defiende Bahía de Mazarrón. Insistimos, qué bonito está esta jornada de mañana de domingo. La pelota muy pasada. Segundo palo quería llegar a Alicante San. Y los resultados que se están dando en este grupo, evidentemente cada vez más posicionados, sobre todo los equipos de arriba que están dominando, como es el caso del Benidorm, que está teniendo un comienzo de campeonato impecable. Bahía de Mazarrón. El disparo, vaya golazo para empezar el partido. El disparo ha sido una barbaridad y se pone por delante. Ahí vemos el abrazo colectivo porque desde luego el remate ha sido una auténtica locura. No puede hacer nada evidentemente el guardameta. Y vaya disparo para hacer el primer tanto del partido. Los abrazos y las felicitaciones no es para menos. 1-0. Ganando Bahía de Mazarrón. No pudo hacer nada el guardameta de Alicante. La pelota para Mario Ruiz. Intentaba el remate ahora con dificultad Alex. Jugando Bahía de Mazarrón. La tiene Pablo Sánchez. Pablo levantando la pelota. Jugando en zona defensiva. Con el balón José Templado. Abriendo el perfil izquierdo. Devolviendo para su guardameta. Raúl Ardil. Sigue Pablo Sánchez, que puede golpear. Se le acaba yendo la pelota. Saque de banda para Alicante San.
Jugando con su guardameta Masamune Miyata. A Alicante el golpeo, ahora taponado por la defensa, la tiene Bahía de Mazarrón, se puede dormir, llegaba con todo para intentar recuperar la Alicante, pero de momento esa pelota acaba en los guantes de Masamune Miyata. Continúa Miyata, que puede golpear, decide jugar, buscando la prolongación ahora de Alex, y la pelota que se acaba marchando en saque de banda. Turno para Bahía de Mazarrón, que ya va ganando 1-0. La pelota para Templado. El toque de cabeza fácil para que Miyata se quede con la bola. El toque de nuevo para el guardameta. Puede buscarse un lío porque ha venido la presión. Bahía de Mazarrón, le van a señalar la falta. Miyata, que va a tener la oportunidad en este saque de falta para poner el empate. Preparado Masamune Miyata. Cogiendo distancia. Preparado Miyata para el golpeo. Y la parada espectacular de Raúl Ardil, que salva el tanto del empate de portero a portero. El saque que lo va a interceptar Bahía, que quiere buscar ahora la contra. Bahía de Mazarrón, que se puede ir en el 1-1. Bien la acción defensiva. Se queda con la pelota Alicante San, intentando protegerla Carlos Romero. El balón que acaba de nuevo en los pies de Bahía de Mazarrón. Era Isaac, que acabó retrasando la pelota. La tiene Raúl Ardil. Bahía de Mazarrón esperando que Alicante San salte a la presión y seguir avanzando. La tiene Isaac, picando bola. El control con el pecho es bueno. Puede venir el remate. No llega nadie. Y Alicante San, que cede para su guardameta, para Miyata. Se viene por el perfil izquierdo Cameron O'Rourke, que acaba perdiendo la pelota. Por derecha intentaba salvarla y lo va a hacer Taborda. Y ahora, bueno, pues 2 balones en el terreno de juego, así que habrá balón a tierra. Y aquí vemos el disparo de Miyata. Y la excelente parada de Raúl Ardil. Gran respuesta del guardameta de Bahía de Mazarrón. Y la pelota de Miyata, que evidentemente no acabó encontrando ese destinatario. Estaba muy solo el atacante. Bien organizada la defensa de Bahía de Mazarrón, que mueve ya la pelota. Buscando un socio, lo puede tener en Raúl Ardil, que va a recibir la pelota. Amaga ya Alicante poco a poco, cada vez con la intención de presionar. Y ahora sigue jugando Bahía de Mazarrón. La pelota, segundo palo, el remate. Muy complicado prácticamente con el muslo. Se acaba perdiendo fuera. La tiene Vicente. Miyata. El toque de Miyata en apertura. Puede venir la volea. Muy complicada, pero lo intentó Alicante San. En una acción de un nivel técnico importante, pero no pudo dirigir la pelota sobre la portería que defiende el Raúl Ardil. Sigue jugando Bahía de Mazarrón. El disparo muy elevado, sin ningún tipo de problema para Miyata.
que no pudo hacer nada en el gol, tampoco consiguió encontrar su tanto en un excelente golpeo de falta. Le cerró la puerta Raúl Ardil. Jugando Masamune Miyata. El envío hacia el perfil izquierdo que se acaba perdiendo fuera. Saque de banda. De nuevo Bahía de Mazarrón. Con la pelota Templado. Ardil. Por el perfil izquierdo se la quiere llevar. De nuevo Bahía de Mazarrón en una dejada buenísima. Templado. Picando pelota. Puede venir la pared. No la sigue ahora Templado. Y acaba en los dominios de Masamune Miyata. Pelota para Ardil. El guardameta apoyándose también en Templado. Y el balón que lo va a jugar de nuevo Bahía de Mazarrón. Ahora la caída. Consigue defenderla bien Bahía y se queda con la pelota. El toque de tacón es buenísimo. Puede llegar el remate cayendo. Le van a cerrar a Pablo Sánchez la oportunidad de que su disparo llegue a la portería de ese hombre que bloquea la pelota de Masamune Miyata. Tocando Miyata la bola. El envío largo. Puede venir el remate. No termina de aparecer. Y sigue con el control de juego Bahía de Mazarrón. El balón cruzado para Masamune Miyata. Balón largo, despeja de puños. Ningún problema ahora. Saque de costado. La pelota para Miyata. Sigue protegiendo. Ahora el toque que no termina de llegar. Alicante San que lo está buscando, que lo está intentando, pero de momento no está encontrando soluciones. Sigue Bahía. El control es bueno, se la quería llevar. Ahora con velocidad Antonio Vargas. Un Antonio Vargas que ha buscado en esta primera acción de 1 para 1 la posibilidad de sacar una ventaja. No ha podido ser. Y la tiene ya de nuevo Masamune Miyata. La pelota controlada, buscando un socio. No terminan de encontrar absolutamente a nadie. Y sigue defendiendo Bahía de Mazarrón, que van a señalarle el saque de banda en contra. Estamos en la primera parte. Jugando Ardil. De nuevo el guardameta. Taborda. Eleva Taborda el disparo. El balón que se acaba marchando fuera. Se quejaba Masamune Miyata pidiendo concentración a los suyos. Sigue Miyata. A Alicante buscando el empate. El toque de cabeza. Acaba en defensa y hay libre directo. Falta peligrosa a favor de Alicante San. Ahí vemos como Masamune Miyata que intenta animar al compañero. Y es oportunidad para Alicante.
Buscando el golpeo Cameron O'Rourke. Cameron. El disparo. Vaya parada. Vaya paradón ahora de Raúl Ardil, que está impecable en esta primera parte, manteniendo su portería a cero. Jugando en defensa, vaya de Mazarrón. El envío por derecha, puede venir el golpeo. Se equivoca. Ahora Pedro Muñoz. Defiende Vicente, saque de portería, balón para Alicante San. Aunque la colegiada ha señalado que es balón para Bahía de Mazarrón. Y aquí vemos la parada espectacular de Raúl Ardil. Y ya juega Bahía, que la acaba perdiendo. Saque para Alicante San. Estamos en la primera parte, estamos en Mazarrón, segunda división, fútbol playa. La pelota para Masamune Miyata. El balón, cierto, que no del todo bueno. Se acaba perdiendo y recupera Bahía de Mazarrón. El toque. Intentando controlar la situación de juego. Puede venir el golpeo, el disparo y la saca. Ahora Miyata. El rechace para Alicante San. Vicente. La oportunidad de colgar la pelota se la va a regalar a Bahía de Mazarrón. Pero tiro de calidad, tiro de calma para mantener ahora la pelota. Y es Pedro Muñoz el que pide también un poco de tranquilidad. Resultado a favor. Y de momento parece que partido controlado. Pedro, el disparo. Desviado. Se marcha alto. Las oportunidades que se suceden. De momento, volcado el juego en el área de Alicante San. Lo intentaba ahora. En un remate bastante complicado, pero cierto que la sensación es que Bahía de Mazarrón está mejor en el partido. Pero ya sabemos cómo es el fútbol playa. Aquí no te puedes confiar. En un minuto pueden pasar muchísimas cosas. Sigue Bahía de Mazarrón. Ahora la pelota que puede venir en chilena. No termina de atreverse porque cogió muchísima altura la pelota. Se fue alejando. Y ahora ese golpeo donde Raúl Ardil acompañó para evitar la situación. Llegamos al descanso de esta primera parte. De momento, Alicante San 0. Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club 1. Volvemos enseguida con el segundo tiempo.
Estamos de vuelta con el segundo periodo de este partido entre Bahía de Mazarrón y Alicante Sun. De momento está ganando Bahía 1-0 en una primera parte muy igualada, pero es verdad que con la sensación de que Bahía, cada vez que se acercaba por el área del guardameta Millata, generaba bastante peligro. Así que un segundo tiempo para ver si Alicante puede darle la vuelta, para ver si Bahía de Mazarrón aumenta la renta, y una primera parte que ha sido puro fútbol playa. Va a dar comienzo el segundo periodo. Bahía de Mazarrón, que va a poner la pelota en juego. Y ya preparados para ir avanzando en esta segunda división en su grupo A. Vemos a Masamune Miyata colocando también a los futbolistas que tienen que impedir que ese balón pueda llegar con cierto peligro. Y la pelota para Bahía. El primer disparo lo detiene Miyata, que ahora la quiere poner directamente en el área. Era buenísima la asistencia, pero no pudo rematar el futbolista de Alicante Sun. Jugando ahora Bahía de Mazarrón con la pelota en zona defensiva. Entrado Eduardo Acosta en la portería de Bahía de Mazarrón. La pelota para Pablo Sánchez. Devuelven la pelota para el número 6. Jugando con Eduardo Acosta. Bahía, que evidentemente no tiene prisa ninguna. Y el partido, que al ser un resultado corto, sigue de momento con la tensión, la táctica, el no descoserse a nivel defensivo. Y Bahía de Mazarrón, que puede percutir por derecha, el golpeo muy desviado. Será portería para Alicante Sun. Y ojo, porque el partido que se para ahora parece que van a atender a un recoge pelotas. Y bueno, pues evidentemente la preocupación porque el chico esté bien. Y ya se reanuda. El juego la tiene Alicante Sun. El remate ahora de chilena, peligroso, pero no supone un problema para Eduardo Acosta. Lo intentaba ahora Ryota. Ryota Yamakawa, que buscó el golpeo, y esa pelota que se va a pasear por la portería de Bahía de Mazarrón. Como decimos, el partido está muy igualado. Y ahora es Alex Mondejar el que va a poner la pelota desde la esquina. La tiene Alicante, el envío. El intento de remate era muy complicado, pero finalmente la salva como buenamente puede Bahía de Mazarrón. El balón que bota, que le hace perder la ventaja que tenía de perfilado el jugador de Bahía. Vaya genio en el intento de sombrero, pero también Ryota Yamakawa en la acción defensiva. Detalles de calidad, tanto del futbolista de Alicante Sun como del jugador José Templado de Bahía de Mazarrón, que ya tiene la pelota, intentando picar. Finalmente buscaba la prolongación por la banda, pedían una mano. No señalan nada a los colegiados, así que se viene pelota al área. Despeja Alicante. La presión de O'Rourke, que acaba con un Eduardo Acosta que maneja la pelota. Estamos en el segundo periodo.
Sigue el 0-1. Gana Bahía de Mazarrón. El toque con el pecho, buscando el 1-1 frente a Riota. Y acaba siendo saque de banda. Pelota al área, intentó de peinada, no llega. Corriendo ya Alicante, que puede golpear el disparo. ¡Vaya parada! Vaya intervención de Acosta, que acaba de salvar a los suyos. Gran parada del guardameta de Bahía de Mazarrón, que ha evitado el empate. Sigue atacando. La tiene Taborda, que pica una pelota donde no había nadie. Recoge sin problemas Masamune Miyata. Jugando el guardameta de Alicante, San. La disputa de Ryota Yamakawa. Quería mantener esa posesión de pelota. La caída de Ryota, que ahora choca con su marcador. Y la colegiada que aprovecha pues para pedir calma, dar explicaciones al banquillo. Y después de las explicaciones pertinentes se va a reanudar el juego. La pelota para Taborda. Que juega ya desde la banda. Bahía de Mazarrón. Organizando su jugada de ataque. La devolución para Acosta. Acosta, que quiere avanzar, puede golpear, le dejan carril. Acosta que dispara. Y el golpeo era buenísimo. A punto de sorprender al guardameta Masamune Miyata. De momento Acosta, que ha tenido un buen impacto con una grandísima parada, ahora con un intento también a nivel ofensivo. Y Miyata, que va a evitar el córner. Jugando la pelota, elevándola para que se la entregue directamente a Alicante San, que se lleva el balón, puede venir el golpeo. La salva Bahía de Mazarrón, el rechace para O'Rourke, que quiere volver a golpear, pero sale Bahía a la contra, la pelota perdida. Llega con todo para intentar defenderse, a intentar proteger esa pelota. El jugador de Alicante San, que va a mantener la posesión de bola. La tiene Miyata. El golpeo de Miyata desviado. Saque de puerta. Vemos a Masamune Miyata, el toque de cabeza para Costa, que la baja con calidad, con el pecho. Tocando balón para apoyarse en su compañero en templado. Acosta picando bola, el remate de cabeza y Miyata, que reacciona con mucha calidad, bloqueando la pelota, ajustada al poste. Con la pelota Vicente García. Miyata, la presión alta, que acaba en un envío largo a la esquina. La pérdida, que va a ser en saque de banda. Y es templado el que le quiere dar velocidad al juego. Acosta con la pelota. Sigue Acosta levantándola un balón para el golpeo. Finalmente hace una apertura. La prolongación es buena. Se acaba marchando demasiado cruzada. Y Alicante San, que de momento no está apareciendo mucho por el área. Ahora defendida de Eduardo Acosta para poder encontrar el empate. Ojo a esta presión alta de Bahía, que va a recuperar un balón en zona peligrosa. El intento de recorte le sale bien. Y ahora el pase para Pablo Sánchez es demasiado largo. Llega la ayuda defensiva de Alicante San. Hombre al suelo. Veremos quién se la queda. Es Pablo Sánchez. Sigue en la disputa. Va a forzar el saque de banda. Lo hizo bien el jugador de Bahía de Mazarrón. Había hasta dos futbolistas peleando por quedarse con el balón. Y ahora, bueno, pues las dudas y las quejas también habla con Ryota Yamakawa, el colegiado. Y se viene el saque de Bahía de Mazarrón. La dejada, que puede venir en chilena. El remate taponado. Tiene la ocasión de la contra ahora. Alicante San, la apertura demasiado larga, no podía llegar.
Se frustra ahora el jugador de Alicante porque veía que tenía una oportunidad de percutir y no lo termina de conseguir. La vigilancia del futbolista de Alicante, Bahía de Mazarrón, buscando el perfil izquierdo, deja salir la pelota. Va quedando menos para acabar este segundo periodo. Se mantiene el tanto de la primera parte, 0-1. Millata que quiere golpear la pelota pasada, buscando conectar para el remate con Alex Mondejar. Y turno para el saque de banda. Vemos a Ryota Yamakawa. Y el envío muy largo. Ojo a la salida de Eduardo y el gol. La salida equivocada ahora de Eduardo. El gol que llega de un error impropio del guardameta de Bahía. Y acaba de marcar Alex Mondejar para poner el 1-1. Para dar un empate a Alicante Sa, que no había terminado de generar excesivamente en este segundo periodo. Pero aquí este error de Eduardo le acaba dejando la pelota franca a Alex Mondejar para poder poner el empate. Así que todo vuelve al inicio, vuelven las tablas. Segundo periodo, Fútbol Playa. De momento 1-1. Saque para Bahía de Mazarrón. La pelota picada puede venir en apertura. Finalmente el balón es recuperado. Se viene a la contra Alicante. La dejada es buena. Puede venir el disparo. Lo salva y lo hace bien. Bahía con un recorte ahora que no termina de salir. La recuperación de Ryota. Ryota que filtra una buena bola. Acaba jugándole una mala pasada al bote en la arena. El balón disputado. Vaya golpeo con muchísima potencia que buscó Bahía de Mazarrón, pero tocó en un futbolista. Se marcha a saque de esquina. La pelota jugada en corto para Alex Mondejar. El balón rematado. Se puede perder. Y es una bola de nuevo para Alicante San. Con el balón. El guardameta Millata. La apertura en izquierda. Ahora la bola filtrada. Fácil para que recoja Eduardo. Otro balón recuperado. Quería jugar Taborda. Balón por izquierda. Ahora el recorte es bueno. Se la quería llevar Bahía de Mazarrón. El disparo se acaba yendo fuera. El toque de Ryota Yamakawa con su compañero Masamune Miyata. Ryota, la presión ahora altísima, rapidísima del futbolista de Bahía de Mazarrón, Pedro Muñoz. El toque ahora de Bahía, jugando con su guardameta. Balón por derecha, el centro, segundo palo, sale bien Miyata. El rechace de nuevo para Bahía de Mazarrón, la salva Ryota desde el suelo. Otra oportunidad que acaba defendiendo bien Alian. Balón por derecha. Pelota cruzada, jugando el hombre de cierre. El disparo que convierte prácticamente en una asistencia y la va a meter adentro Pedro Muñoz. El golpeo que se convirtió en asistencia y luego Pedro Muñoz se revolvió en el área para hacer una ejecución perfecta, poder batir a Masamune Miyata. 2-1 gana Bahía de Mazarrón. Aquí lo vamos a ver como una jugada aparentemente sin peligro acaba convirtiéndose en el segundo tanto. Este golpeo acaba viendo un control muy difícil, pero luego qué bien se perfila, qué bien define en esa acción Pedro Muñoz. Alicante San que lo intenta y el gol.
En el propio saque de centro le pasa entre las piernas. Tiene mala suerte Eduardo Acosta. Lo celebra ahora con rabia el futbolista de Alicante Sun. No es para menos porque el partido se estaba complicando aquí, lo vamos a ver. Y esa pelota supera por debajo del cuerpo a un Eduardo Acosta que no pudo salvar lo que es el empate. Así que 2-2. Bahía de Mazarrón, Alicante Sun. Pocos segundos ha durado la alegría. Y ahora lo intenta de nuevo Bahía de Mazarrón, el equipo de Ángel López. Saque de banda. El balón para que la juegue Eduardo Acosta. Taborda. Picando bola por derecha. Sigue jugando Bahía. Apurando los últimos minutos de la segunda parte. Y en esta acción puede venir la volea que no termina de ser buena. Turno para Alicante Sun. Turno para que la ponga en juego Masamune Miyata. Protege y lo hace bien ahora Alicante, que se marcha por derecha. El golpeo se va desviado. Y es turno de nuevo para Alicante. La pelota dividida la va a salvar. Es banda para Alicante. Miyata, Vicente. La devolución para Miyata. Buscando una solución y es por derecha. Donde se la quería llevar ahora Rivero. La pelota era en golpeo para Bahía de Mazarrón. El balón que se acaba marchando. Y no hay tiempo para más. Llegamos al descanso. Todo empatado. Se tiene que definir en el tercer periodo que ahora les contamos. Alicante Sun 2. Bahía de Mazarrón 2 hasta ahora.
Pues estamos preparados para el tercer y último periodo de este partido que de momento está empatado entre Alicante San y Mazarrón. Bahía de Mazarrón que parecía que tenía el partido controlado, pero poco a poco se le ha ido complicando y cada vez que se ponía por delante respondía un Alicante que está ahora mismo en el partido. Comienza el tercer y último periodo de esta mañana de domingo, de esta mañana maravillosa de fútbol playa. Y este partido que va a cerrar esta primera parte del día. Pero ya saben que los canales de la Real Federación Española de Fútbol tienen mucho fútbol playa durante todo el verano que les vamos a hacer llegar a sus dispositivos, a sus hogares, para que puedan disfrutar de uno de los deportes más emocionantes del mundo. La pelota de Alicante, puede venir la chilena, no termina de llegar, y la cesión y la fortuna que se viste de blanco y rojo da en el poste, a punto de cometer un error imperdonable en esa cesión. Antonio Vargas, la pelota dejada con el pecho, pues el error es de Alicante, otra vez el poste y el gol. Los postes que quieren jugar a favor de Obra, a favor de Bahía de Mazarrón. Uno para salvar el tanto, el segundo para que sea una pared perfecta después del intento del remate y pueda empujar a portería vacía para hacer el tercero. Marca Bahía de Mazarrón, Alicante San 2, Bahía de Mazarrón 3. Ahí vemos la dejada de Vicente, el toque de zurda de Templado y cómo recoge su propio rechace para hacer el tercer tanto y ponerse por delante de nuevo en el partido. Alicante que la va a poner en juego. Estamos en el tercer y último periodo de un bonito partido. El golpeo ahora taponado y la bola se acaba marchando fuera. Con el balón Masamune Miyata. Vicente poniendo la pelota para Miyata. El toque en apertura por derecha. Puede venir el centro muy pasado, muy arriba. No terminó de encontrar el toque para que esa jugada fuera más peligrosa. Sigue jugando Bahía de Mazarrón. Apurando estos minutos de partido. Apurando un encuentro que evidentemente está teniendo oportunidades para ambos. La pelota cruzada. Puede venir un golpeo desde larga distancia. El toque del defensa. El toque que acaba convirtiéndose en una situación de contraataque. La tiene Vicente. Amagaba con el golpeo. Finalmente protege de espaldas. La puede perder. La descarga que no termina de llegar a su destinatario. Y es un balón de Mario Ruiz que va a dejar para Ronda. Vicente. El toque para Miyata. De nuevo la pelota para Vicente. Miyata. Balón picado directo para el guardameta que quiere ponerla en largo sabiendo que Miyata no estaba en portería. El golpeo forzado también ahora de Vargas. Será saque de portería para Masamune Miyata. Vuelve al terreno de juego Ryota Yamakawa. El toque con el pecho que le da la posibilidad de perfilarse en dirección portería, pero no termina ahora de rematar el jugador de Alicante. El golpeo y ese bote a punto de meterle en un lío al guardameta Eduardo Acosta, pero tiró de reflejos para hacer una buena intervención. Un Eduardo que no ha terminado de tener suerte en la segunda parte, pero que empieza la tercera con una parada contundente para evitar el empate. A Alicante que la quiere poner, la dejada dentro del área, corta Mazarrón. Ahí estaba Bahía de Mazarrón, expeditivo en defensa. El balón de Alicante San, que se la lleva por derecha, la conducción no es buena, el golpeo tampoco termina siéndolo, pero fuerza, saque de banda, adelanta metros. El equipo de Ángel López, que está buscando el tanto del empate. Intentaba Ryota, finalmente el golpeo del guardameta. Vaya paradón de Eduardo y la chilena también defensiva. Lo intentó Masamune Miyata, pero su compañero Eduardo Acosta, de portero a portero,
le cerró la puerta de el empate al guardameta de Alicante San. La tiene Riota. Jugando ahora con el golpeo y la carambola que va para adentro. Había un hombre solo en el segundo palo y ese remate acabó rebotando, como decimos, en un Eduardo que no está teniendo toda la fortuna del mundo. Y es el empate a 3 de un bonito partido que estamos viendo aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Saque de centro para Bahía de Mazarrón. La apertura en derecha. Puede venir el golpeo desviado de Isaac García. Tenía mucha gente por delante. Tuvo que ejecutar a máxima velocidad. Y le acabó condenando. Jugándose un partido bonito aquí en Mazarrón. De momento, Alicante, San y Bahía que empatan en un encuentro donde parece que nadie se puede distanciar porque rápidamente llega la respuesta. Templado, Eduardo, y el toque de Eduardo no es bueno, la puede entregar, pero llega bien para la cobertura, para la ayuda. Pedro Muñoz, providencial en acción defensiva, envío directo, despeja Alicante. Otra pelota perdida, hombre al suelo, el remate, la salva de nuevo la defensa, la tiene Alicante para irse a la aventura, pero le van a quitar la pelota a O'Rourke, que podía intentar marcharse en carrera, la tiene Taborda, devolviendo para Eduardo, intentando ahora hacer una descarga, la tiene Eduardo, puede venir el golpeo, el guardameta que finalmente la pica, el toque de cabeza, se va a perder por la banda, balón para Alicante San. Jugando con su guardameta, con Masamune Miyata. El remate de chilena y la va a salvar O'Rourke, que prácticamente la ha sacado cuando la pelota entraba en esa chilena. El intento de Cameron O'Rourke, que fue de una dejada, pero estaba con más opción de dejarla pasar y haberse convertido en el cuarto tanto de Alicante. Se salva Bahía de Mazarrón. El partido que está en un pañuelo, Ecuador del tercer tiempo. Lo vuelve a intentar por derecha. El control ahora de Carlos Romero. Es buena jugada de Pablo Sánchez. Pablo Sánchez dejando la pelota ahora para Templado. El balón perdido en el área. Puede llegar Pablo Sánchez. Mete la punta del pie. Y es O'Rourke el que va a caer, al que le van a hacer la falta. Y saca un respiro para un Alicante San, que ahora mismo estaba sufriendo el empuje de Bahía de Mazarrón. Sigue el partido empatado. Y este 3-3 que evidentemente no deja satisfecho a nadie. Alicante San, preparado para el golpeo. Cameron O'Rourke. Cogiendo carrera, Cameron O'Rourke. Se viene el golpeo, el disparo, la va a parar Eduardo. El balón que sale por línea de fondo será saque de esquina. Mario la quiere poner, viene Vicente la ayuda. Aparece en el segundo palo, futbolista libre. Era Alex, quien no va a terminar de recibir. Turno para la respuesta de Bahía de Mazarrón. Intenta marcharse en velocidad Vargas. Acaba la pelota en Eduardo Acosta. Vargas. Levantando bola, buen centro de Vargas, la pelota en el área, vaya paradón ahora de Masamune Miyata que salva el cuarto. Gran intervención del portero de Alicante San, que ha salvado a lo suyo de una situación comprometida. El balón ahora en profundidad, que no puede conectar Mario Ruiz. Saque de portería para un Eduardo, que vamos a ver si le dan el ok para sacar, porque ha habido protestas en el banquillo, ha habido una amarilla. Y ahora sí parece que el guardameta va a poder poner la pelota en juego.
Jugando José Templado. Abriendo al perfil izquierdo. La pelota controlada ahora. Tímida presión de Alicante San. El error ahora en el 1 para 1. Está a punto de llevarse la pelota Alex Mondejar. Pero hay saque de banda. La tiene Bahía. Jugando con Eduardo. Eduardo Acosta. Con Antonio Vargas. El balón ahora controlado. El disparo lo salva de nuevo Alicante San y será Bahía de Mazarrón quien va a hacer una última intentona. Templado que la puede perder. Se mete en un lío Bahía. El remate que se produce. Había un jugador rondando la posibilidad de llegar, pero le superó la pelota. Era Mondejar el que podía intentar conectar en ese remate que había hecho su compañero, pero le sobrepasó, no pudo atacar. Una bola complicada. Sigue Bahía de Mazarrón. Jugando Templado. Cambiando la orientación hacia el otro perfil. No se la puede quedar. Aarón Galindo, que ve como el balón se pierde en favor de Alicante. La juega ya el guardameta. La juega Millata. Balón por derecha. El disparo rebotado. La puede ganar Bahía de Mazarrón. De segunda instancia. Despeja de nuevo Alicante. El control es bueno, protegiendo con el cuerpo. Veremos si falta o no. La salva con mucha calidad Bahía de Mazarrón. Puede venir el golpeo. Templado. Se le acaba yendo fuera. Era una ocasión buenísima. Una jugada colectiva de mucho nivel la que ha hecho Bahía de Mazarrón. Pero la definición no fue la mejor. Millata enviando directa al área. Hombre al suelo. Se quejaba Alicante San. La pelota en contraataque. No la puede picar. No la puede pinchar. El delantero. Y acaba en las manos de Millata, tirando de calidad ahora también Ryota Yamakawa. Millata jugando en defensa. Alicante San. La jugada para Rivero. El toque buscando área. Va a acabar en las manos de Eduardo. Queda poquito ya para acabar el partido. De momento nadie rompe el empate. El golpeo de Isaac García con mucha fe, pero con poca precisión. Acaba en portería. La tiene de nuevo Millata, que se apoyó en Yamakawa. El balón por derecha. Puede venir el golpeo, el disparo. Desviado también. Muy lejos de la portería de Eduardo. Y el partido que lo tiene Bahía de Mazarrón. Intentando marcharse. El golpeo. La va a salvar la defensa. El disparo tenía muchísima intención. Providencial esa actuación del defensor, porque esa pelota se colaba con un Millata que veía que iba a tener serias dificultades para poder intervenir. Sigue Bahía de Mazarrón. Puede venir la chilena. El remate muy lejos. No supone un problema. Se está acabando el partido. Nadie rompe el empate. Veremos si consigue algún tanto más. La tiene Millata. El envío al área. Sale Eduardo con contundencia. Despejando de puños. Luego en la caída le ha podido hacer daño al futbolista de Alicante San. Pero estuvo valiente un Eduardo que ha tenido alguna dificultad en el partido. Que no ha tenido fortuna tampoco en una de las acciones del gol. Y ahora parece que se va incorporando primero Eduardo. Y vamos a ver el jugador de Alicante, que es Cameron O'Rourke, que además pide el cambio. Se ha hecho daño Cameron. Se viene saque para Alicante. La pelota que puede ir al área. Vuela, segundo palo. La salva Bahía de Mazarrón. Aprieta con todo Alicante porque está viendo que el partido lo está acabando en la portería rival. Se viene el saque de banda. La chilena al palo. Y ahora sí que la fortuna juega con Eduardo Acosta. Le rebotó en la cabeza. Podía haber ido para adentro, pero la pelota salió rechazada lejos
de la línea de gol. La tiene con velocidad Alicante, buscando una acción rapidísima entre Miyate y Yamakawa. Y ahora es turno de Bahía, el balón que lo va a dejar pasar. Veremos si da tiempo para alguna más. Miyate que quiere hacer una apertura, la dejada es buena. No tiene esa oportunidad de remate, tampoco la va a tener Bahía de Mazarrón. Acaba un partido igualadísimo, acaba un partido divertido. Segunda división masculina, Grupo A, Alicante San 3, Bahía de Mazarrón 3. Termina esta jornada de mañana de domingo que esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros, y como siempre me gusta decirles, descansen, sean felices y que tengan un buen domingo. Hasta la próxima.